Buenas tardes, Dios me les bendiga. Bendito el Dios y Padre de Israel, el Todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra. Le damos las gracias en este día porque una vez más nos ha permitido estar aquí usando los medios de comunicación para bendición, como siempre lo he venido diciendo. Quiero darle las gracias también a todas las personas que han venido apoyando y que Dios les ha puesto en su corazón de escuchar la palabra. El Todopoderoso es el que viene dirigiendo, como yo le decía cuando empezó todo esto. Si tú no vas delante de mí, Señor, yo no quiero ir, porque no es fácil ir a predicar el Evangelio. El camino es difícil, pero con Dios por delante podemos, porque sabemos que Él va abriendo camino. Vamos a orar primeramente. Dios conoce cuál es su necesidad. Dios sabe qué es lo que usted necesita, qué es lo que su familia necesita. Vamos a orar y a pedirle a Dios para que disponga su corazón donde usted esté escuchando y mi corazón, que esté dispuesto a la voluntad de Dios, que esté dispuesta mi mente, todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para servir al Dios viviente, al Todopoderoso, al Santo de Israel. Vamos a orar. Usted ore por mí y todos juntos, unidos, oramos en ese común acuerdo. Que Dios me lo bendiga. Padre Santo, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te venimos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que abras mi boca para dar tu palabra, que abras mi entendimiento, Padre Santo, porque tú sabes y conoces qué es lo que tu pueblo necesita en esta tarde, en este tiempo, en este día. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Padre Santo. Yo desconozco, pero tú estás en todo lado, en todo lugar, en toda nación, en todo pueblo, Padre Santo. Te damos las gracias, bendito seas, alabado seas, que tu palabra sea de bendición a todo oído, que tu palabra sea de bendición al corazón que está dispuesto a escuchar tu palabra, Padre. Bendícelos a cada uno de ellos, Padre Santo. Bendice a tu pueblo por toda la tierra, por todas las naciones, Padre Santo. Sabemos que hay naciones que están escuchando. Padre, bendito seas, alabado seas, porque han creído en tu palabra, han creído en tu mensaje, han creído en tu poder. Bendice a cada uno de ellos, Padre Santo, Dios Altísimo, Rey Soberano. Poderoso eres tú, Santo y glorioso, bendito Dios de Israel. Padre, con un corazón dispuesto nos disponemos, Padre Santo, a escuchar tu palabra. Bendito el Dios Padre de Israel Todopoderoso. Amén. Vamos a ir a nuestra Biblia. Si usted tiene su Biblia, allí en el libro de Mateo, vamos a estar en el capítulo 5, versículos del 38 al 48. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también asimismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección la demanda Dios. No es Sabina, no son los ministerios que Dios estableció dentro de la palabra para la ayuda de la iglesia y para la santificación de la iglesia. Es un mandamiento que Dios pone en su palabra, que seamos perfectos. Yo en un tiempo me costó entender
cuando Dios echó fuera a Eva y Adán del paraíso. Y Dios lo sabe que yo sufría y me daba tristeza. Yo no entendía por qué, si Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor, los echó fuera. Pero al pasar el tiempo y ir conociendo las Escrituras, yo me di cuenta que si ellos permanecían en el paraíso, iban a estar viviendo en pecado eternamente. Y por eso Dios hizo la promesa de salvación, de darnos vida eterna por medio de Jesucristo, para que volviéramos a ese cuerpo de gloria, a ese cuerpo santificado. Pero Dios tiene mandamiento en su palabra que dice que nos santifiquemos, que al que nos peguen una mejilla, no dice, ¿verdad?, que le demos también nosotros. No inventemos evangelio. Dice que calladitos, ¿verdad? Que si nos quitan la capa, si nos pegan, nosotros pongamos la otra mejilla. Pero no dice que nos defendamos. En estos tiempos estamos pasando por tiempos muy difíciles. Tiempos de pandemia. Hay alboroto en toda la nación. ¿Sí? Porque no conocemos el poder del Dios verdadero. Y hay una demanda para el que conoce el poder del Dios verdadero, y si no se lo da a conocer al pueblo de Dios, así como Dios dejó establecidos los 5 ministerios, dejó establecidos los diáconos, los obispos, los siervos, las siervas, y si no se cumple el dar a conocer, cuando se nos da a conocer, nosotros también debemos dar a conocer del poder del Dios de Israel, para que se cumpla el propósito de Dios, de que un día volvamos su creación del hombre a la vida eterna, a la vida que Él hizo desde un principio. Cuando Josué conquistó Jericó, Dios estaba con él, porque le obedecieron en todo. Siguieron las instrucciones que Dios les dio, y el poder de Dios estuvo con ellos, y conquistaron Jericó. Pero cuando Josué quiso entrar para conquistar Jai, ahí no estuvo Dios con ellos. ¿Y sabe por qué no estuvo Dios con ellos? Porque se le desobedeció a Dios. El líder Josué no sabía que uno del pueblo, en este caso Acán, había desobedecido a Dios. Y Dios dijo que no tomaran el anatema, o sea, la maldición, que no tomaran de allí. Pero él no obedeció. Él desobedeció a Dios. Cuando entraron a guerra, fueron derrotados y murieron 36 hombres. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. El mismo Dios del tiempo de Josué es el Dios de ahora. ¿Sí? Pero nosotros no conocemos ese poder de Dios. ¿Cómo lo viene instruyendo su papá para empezar? A usted, hijo, ¿qué Dios le viene dando a conocer? Porque primero se nos demanda a nosotros como papás. Luego vienen los ministerios de la iglesia. ¿Cómo venimos instruyendo a nuestra casa, a nuestra familia? ¿De cuál Dios de poder le estamos hablando? ¿O le estamos hablando de un poder de humanos? ¿De una fuerza de humanos? Si estamos caminando en nuestras propias fuerzas, Dios no va a estar con nosotros. Así como no estuvo en tiempos de Josué, tampoco Él estará en estos tiempos, porque es el mismo Dios. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. El mismo Dios de aquellos tiempos es el mismo Dios de estos tiempos y de toda la eternidad. Es el mismo Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. El que se apartó de Josué porque le habían desobedecido, habían pecado. Josué no sabía, desgarró sus vestiduras, se hincó, lloró. ¿Y qué le dijo Dios? Levántate. ¿Por qué lloras? El pueblo está en pecado, ha desobedecido. Dios habla. Dios habla como habló en aquellos tiempos.
Dios también habla en estos tiempos. Usted se recuerda la semana pasada que le dije que Dios dejó su Espíritu Santo no solamente para los servidores de la iglesia, sino también para toda su iglesia, para usted y para mí, para todo el que busca de Dios. Por el Espíritu Santo tenemos esa comunión con Dios. Pero si no hemos entendido, y como dijo ahora sí el eunuco de Etiopía, cuando iba leyendo Isaías, que se acercó Felipe y le dijo que si entendía lo que iba leyendo, y él dijo, no, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Yo sé que muchos no han entendido del poder de Dios en estos tiempos y lo han mirado como un poder del pasado, pero Dios está vivo, Dios está presente, Dios es por todas las eternidades. Y si no le obedecemos, vamos a ir en nuestras propias fuerzas, en fuerzas humanas, y Dios no va a estar con nosotros. Dios no va a estar. Allí mismo en Josué, si usted lo quiere leer, mire cómo Dios habla a los hombres de Dios, como le habló Josué en aquel tiempo, nos puede hablar también en este tiempo. Mire lo que le dijo Dios. Jehová dijo a Josué, Dios Jehová, el Todopoderoso, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a la espada. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a los enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Dios manda santificación. Usted sabe que al principio dice Dios, sean santos porque yo soy santo. Y si no buscamos esa santificación, estamos bajo la desobediencia, ¿sí? Bajo la maldición. Acuérdese que le decía la semana pasada que el anatema es maldición. Estamos bajo maldición si no obedecemos a Dios. Pero si le obedecemos a Dios, si se arrepiente el pueblo, si se santifica y entra en esa obediencia de lo que Dios manda en su palabra, entonces Dios estará con nosotros. Entonces Dios vendrá con nosotros. Dios vendrá y saldrá al frente a defendernos. Así como lo hizo también, usted puede leer allí mismo en Josué en el capítulo 8, cuando fue vencido el rey, porque Dios estaba con él, porque el pueblo obedeció y se arrepintió. Si quiere leer la historia de Acán, solamente le estoy leyendo en parte, no vaya a pensar que mi Biblia está incompleta. No, estoy leyendo en parte. Ahí usted puede leer toda la historia. En aquellos tiempos, Dios hizo que se le aplicara la lapidación a Acán y a su familia. Por el papá lo llevó toda la familia, el inocente, porque el papá cometió el pecado. Pero en ese tiempo así era como era el mandamiento de Dios. Así caminaba el mandamiento de Dios. Eso hacía con las personas, mataba al papá, la esposa, los hijos, sus animales. Todas sus cosas fueron quemados, primero los apedrearon y luego fueron todos quemados. Por una desobediencia, por la desobediencia del papá. Porque no obedeció a Dios. En estos tiempos y por muchos tiempos sabemos que el Dios es el Dios todopoderoso y que Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros, y dice, ya sabemos y de memoria nos sabemos los mandamientos, y nosotros que estamos bien y que estamos bien y que estamos bien, por los frutos le conoceréis. Si estamos hablando por hablar o de verdad, estamos caminando como unos verdaderos hijos de Dios. Porque acuérdese que Dios hablaba. Él hablaba con su pueblo. En aquel tiempo hablaba con los hombres de Dios porque el Espíritu Santo todavía no era derramado sobre toda su iglesia. Pero en este tiempo
Dios abrió camino, Jesucristo, por medio de su sangre, nos abrió camino para que nosotros también hablemos con Dios, para que también tengamos esa comunión con Dios, para que sepamos qué hacer cuando el enemigo viene. Usted sabe que el enemigo no ha querido por muchos años que se le explique la verdad del Evangelio a los hijos de Dios. Y hay mucha gente que, conociendo la verdad, la callan y dicen: esto no hablamos, esto no predicamos. Esto no me conviene porque la gente va a decir que estoy loco, porque la gente va a decir que estoy loca y yo no quiero pasar vergüenza con la gente. Yo le voy a decir, y se lo he venido diciendo desde un principio, que no me da vergüenza predicar el Evangelio, que no me da vergüenza. Si alguna persona que viene y así me puede mostrar dinero, he estado cerca de personas que se han movido en el ambiente artístico, personas que tienen mucho dinero. No me ha interesado su amistad. Si ellos quieren solamente una amistad, a mí no me interesa. A mí me interesa obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo quiero quedar bien con Dios. Si ellos no están atendiendo lo que Dios viene hablando, yo me aparto, porque yo no voy a quedar bien con ellos. Yo voy a buscar quedar bien con el Dios Todopoderoso. Él es el Dios de poder, el mismo Dios de aquellos tiempos que perdonó al pueblo. Nos puede perdonar en este tiempo y nos llama a un arrepentimiento, así como llamó a su pueblo de Israel en tiempos de Josué. También a nosotros nos llama arrepentimiento día con día, porque si 7 veces caerá el justo, quiere decir que vamos a caer, pero hay que levantarnos, hay que reconocer nuestro pecado, tomar arrepentimiento y ir a buscar al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, al que envió a Jesucristo para darnos salvación y vida eterna, no siguiendo la corriente del mundo. Porque vamos a seguir la corriente del mundo si Dios es un Dios de poder. Y si Dios va delante de nosotros, ¿quién irá en contra de nosotros? Usted sabe que cuando Josué peleó con los amorreos, también Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Hizo llover granizo del cielo como rocas y mató a tantos más que los que mató el pueblo de Israel. ¿Por qué está hablando de mató? En aquellos tiempos así se vivía. Así era la guerra de Dios. ¿Pero qué dijo el profeta Zacarías? Que no es con ejércitos, que no es con fuerzas, es con el poder de su Santo Espíritu. Esto es lo que manda Dios en su palabra. Pero si no lo hemos entendido, usted que está escuchando, hoy lo entiende. Si usted abre su corazón, lo entiende, lo empieza a dar a conocer a sus hijos. El evangelio de la verdad se va extendiendo. Hay un Dios de poder, hay un Dios que nos defiende. Y si hizo llover granizo del cielo y mató y así defendió a su pueblo de Israel, también a nosotros nos puede defender en este tiempo. ¿A cuál Dios estamos sirviendo? ¿A cuál Dios estamos buscando? Si nos mete a prueba y corremos humanamente, a las fuerzas humanas, cuando Dios dijo a través de Zacarías, no es con fuerza, no es con espada, yo le diría, no es con armas, no es con bombas. En estos tiempos, es con el poder de su Santo Espíritu. Por eso derramó el Espíritu para su iglesia, para su pueblo, para todo el que en él crea. Para eso derramó su Espíritu Santo. Y su Espíritu tiene poder, porque viene de Dios y Dios es poder. Derramó el granizo sobre los amorreos. ¿Sí? ¿Qué hizo con David cuando peleó con los filisteos? David, siendo un jovencito, de buen parecer, rubio y de buen parecer. Él era un hombre guapo, pero al servicio de Dios. Le sirvió a Dios. Él le dio la fuerza. Como ya le venía diciendo, él había preparado a David en la majada. Él peleaba con los osos, peleaba con los leones. Cuando él miró a Goliat, él llegó a llevarles provisión a sus hermanos que estaban peleando la guerra con los filisteos. Y iba a llevarles la provisión y que él empezó a preguntar, ¿qué
¿qué es esto? Y lo que estaba pasando, y él le dijo al rey, que era Saúl en aquel tiempo, le dijo que él podía pelear con Goliat, que era como uno de los osos y uno de los leones con los que él ya había peleado. Aunque le pusieron el traje del rey, él no pudo caminar con el traje. Que era el uniforme de aquellos tiempos, pero él no lo pudo porque no estaba acostumbrado. Él peleaba en su naturaleza. Para ese tiempo ya había sido ungido de Dios por medio de Samuel. Ya Dios lo había escogido. ¿Cómo peleó la batalla? ¿Qué dijo David? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar los escuadrones de Dios? Dios tiene escuadrones. Dios tiene ejércitos. Él no necesita levantar al humano para que pelee. Él ya no se mueve de esta manera ni en aquellos tiempos, aunque lo permitía la guerra en lo natural, pero él metía a su ejército celestial. Y el pueblo de Dios, cuando no estaba en pecado, ganaba la batalla. Pero si se metía en pecado y en desobediencia, perdía la batalla. Y David, con su onda, así mató a Goliat. Siendo el hombre grande, y Goliat, él pensaba, al mirar a ese joven inexperto, y se imagina sin el uniforme que se usaba en aquellos tiempos, él ha de haber pensado, esto es un hecho, ellos nos servirán a nosotros, porque así les dijo, si ustedes nos vencen, nosotros vamos a servir a ustedes, pero si nosotros vencemos, ustedes nos van a servir a nosotros. Pero David estaba con Dios, y Dios estaba con David. Y Dios le dio la capacidad para moverse como estaba acostumbrado, y así mató a Goliat. Por esa confianza en Dios, porque él venía caminando con Dios. Aunque sus hermanos recién llegó allí al campamento, no se crea que les agradó. Y mire por dónde se mueve Dios. A los hermanos no les agradó. A veces a muchos hermanos en lo espiritual no les agrada la presencia. No les agrada que llegue el hermanito, que llegue la hermanita. No importa si trae los dones y el mover del Espíritu Santo, pero no les agrada y no lo quieren allí y empiezan a difamar y a calumniar, que lo quieren echar fuera. Y muchos lo echan fuera. Pero ¿sabe por qué? No es tanto que les haya tenido miedo. Es porque no han creído. Y Dios dice en su palabra que si no creen en ti, te sacudan los pies y te vayas. Y aunque los hermanos de David se enojaron por un momento, ellos pensaron que se iba a burlar de ellos. Le dijeron, conozco la malicia de tu corazón. En realidad no lo conocían, porque David era hombre conforme al corazón de Dios. Si lo hubieran conocido ellos como hermanos, no hubieran hablado de la manera que le hablaron a David. David fue el elegido entre 8 hermanos, fue el escogido de Dios para servirle a Dios, y Dios estaba con él. Y así como David nos hizo saber que Dios tiene sus escuadrones en este tiempo, también Eliseo. Cuando venía en guerra el pueblo, mire lo que le dijo a el criado. El criado de Eliseo le dice, Señor, hay muchos, son los que vienen. Venía el ejército a perseguirlos, a matarlos. Y el criado tuvo miedo. De repente eso es natural. Algunas veces todos tenemos miedo, porque vemos la situación, la carne se nos asusta. Tenemos miedo. Pero si le pedimos a Dios que esté con nosotros, Él nos dará la paz, Él nos dará la confianza, Él nos dará la guianza. ¿Qué debemos hacer y qué debemos seguir? Venga conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 en delante, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Conforme a la petición de sus siervos, Dios atiende si está en santificación. No solamente es el Dios de Eliseo, también es nuestro Dios en estos tiempos. Él quiere que volvamos a esa comunión, a esa comunicación con Él para ser dirigidos, para poder llegar a la salvación y a la vida eterna que Él nos tiene preparados. Que tengamos esa confianza, no importa los tiempos que estemos viviendo. Así como le abrió los ojos al criado, Eliseo lo estaba mirando, porque él conocía el mundo espiritual de Dios. Y Eliseo lo miraba. Miraba que estaba el campamento de Jehová, el ejército de Dios. Si tiene miedo y si no sabía, usted debe saber hoy, esta tarde, para que Dios a mí no me demande. Usted que me está mirando y los que me están escuchando, porque mira el montón de teléfonos aquí, es para donde no entra la señal. Allá en Face están por línea. ¿Sí? No vaya a decir que yo no le dije, que hay un Dios de poder. Cuando llegue allá ante Dios no va a decir: no, Señor, es que yo no me dijo, Sabina no me dijo. Yo le estoy diciendo que hay un Dios de poder en el cual debe de confiar, que hay un ejército celestial que Él tiene para que venga a defender a su pueblo, que el mismo Dios hace llover granizo del cielo. Mientras que acá se apuntan con metralleta en lo horizontal, Dios les cae por el cielo y los aplasta. El Dios de poder, así como le abrió los ojos al criado de Eliseo, si no entendemos en lo espiritual, vamos a pedirle que nos abra los ojos espirituales para ver. Si no lo creemos con nuestra fe, que nuestros ojos sean abiertos para ver al Dios Todopoderoso, el ejército celestial, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El ejército que Dios tiene asignado para estos tiempos. Así se movía Dios en tiempos de Eliseo. Así se movió Dios en tiempos de Josué, en tiempos de David, saliendo y defendiendo y peleando la batalla por su pueblo. ¿Usted cree que Dios no va a pelear la batalla por su iglesia en este tiempo? ¿Por usted y por mí? ¿Por todo el que en Él crea? ¿Usted cree que no va a pelear la batalla? Es el mismo Dios de poder. Hay que pedirle a Dios que a nuestra fe no vacile, que nuestra fe crezca más cada día, hasta que alcancemos la estatura de Jesucristo, que es la estatura del varón perfecto. Que lleguemos a esa estatura, que lleguemos a esa fe, que Dios tiene su ejército, que Dios tiene sus escuadrones, que Dios hace llover el fuego, el granizo del cielo, y hace llover fuego del cielo también. Que el Dios en tiempos de Josué detuvo el sol y detuvo la luna para que ganaran la batalla. Es ese mismo Dios al que hoy se le sirve. Es el mismo Dios de la eternidad, porque Dios es eterno. Dios es de todos los tiempos. Somos nosotros los que no hemos entendido o no hemos creído, o por estar apegados a una tradición, no queremos soltar la tradición. No queremos. Pero Dios tiene demanda para todo. Usted tranquilo y usted obedézcale a Dios. Usted busque de Dios. Usted busque de Dios, papá, mamá, por su cuenta. Busque de Dios. Porque al conocer la palabra y conocer las escrituras, ahí sabemos las cosas que a Dios le gustan y las que no le gustan. Que también he conocido gente, fíjese, que lleva toda una vida leyendo las escrituras, lo digo para testimonio, no para crítica, y me han dicho: yo leía la Biblia y la leía una y otra vez, pero yo no entendía lo que ahora entiendo. Porque en una ocasión Dios me dijo: llámale a esta mujer. Yo le obedecí, dice: testifícale, y me dio los testimonios que le diera. Yo le obedecí y le testifiqué.
no estoy pensando que yo estoy inventando. Así como Dios habló con Josué, también puede hablar con usted y también puede hablar conmigo. Es el mismo Dios. Yo quisiera tener esa comunicación como tenía Josué, como tenía David, como tenían los hombres de Dios. Todavía no llego ahí. Es diminuto mi entendimiento. Pero sí le pude entender que me dijo, llama, me dio el nombre de la persona, la llamo y le empiezo a testificar. Y cuando le empecé a hablar de Jesucristo como su Salvador y que había que nacer de nuevo y testificándole lo que Dios venía haciendo y todo eso, al final le dije, puede seguir la palabra, y Dios me dejó el Evangelio de Juan. ¿Y qué cree que me dijo? Que ella estaba leyendo, pero que no entendía. A la semana me dijo, entiendo mucho más. Yo no entendía esto. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo nacemos para ver el reino de los cielos. Pero si no hemos entendido la palabra, si no hemos entendido las escrituras, me quedé con el nacimiento de papá y de mamá. Ahí. No entramos en el nacimiento que Jesucristo nos vino a ofrecer, en el nacimiento que Jesucristo vino a traer del cielo a la tierra. Él vino a traer el reino de los cielos aquí a la tierra para ver, hay que nacer de nuevo. Acuérdese que le dijo a Nicodemo, para ver el reino de los cielos. Pero si no hemos querido dejar que la palabra de Dios entre a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿cómo vamos a entender el reino de los cielos? ¿Cómo vamos a entender el poder de Dios? Y muchos que conocen la verdad, aunque conozcan la verdad, por conveniencia dicen, esto no lo voy a hablar, esto no lo voy a hablar. Como yo le estuve hablando unos días atrás de los pastores, de los evangelistas, también de los siervos y de las ovejas y de todo eso, cómo Dios nos habla a todos, muchos no quieren hablar esa parte. Y muchos dicen que no deben de hablar el pecado en los púlpitos. Y entonces Jesucristo, o sea, la gente se está creyendo mayor que Jesucristo, mayor que los discípulos, porque no quieren hablar detalladamente lo que es pecado. Acuérdese que sin profecía el pueblo se desenfrena. Si no tenemos la palabra y si no nos leen la verdad, se desenfrena el pueblo porque no conoce de Dios. Nosotros como papás, como mamás, tenemos la mayor demanda por los hijos. ¿Cómo van a ser ministrados? No se crea que nada más allá los de la congregación, los líderes. Es la obligación de ellos. Primero empieza por el papá y la mamá. ¿Cómo vamos a enseñar? ¿A cuál Dios les vamos a dar a conocer? Pero no se preocupe, si usted no conocía de Dios y no conocía de este poder, no se preocupe. Dios lo conoce y Dios sabe y conoce su corazón. Y aquí podemos empezar. Aquí podemos empezar a seguir a Dios. Aquí podemos empezar a creer en el poder de Dios. ¿Usted cree, como dice Dios en Deuteronomio 28? ¿Qué dice la escritura ahí? Dice, Jehová Dios de los ejércitos, el Todopoderoso, el mismo Dios de todos los tiempos, derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Dios hace huir al enemigo. Usted no lo va a hacer huir con sus fuerzas. Con sus fuerzas va a perder, porque Dios está mandando que no es con espada, que no es con ejércitos, que es con el poder de su Santo Espíritu, no es con fuerzas humanas. Va a ser derrotado. Si usted quiere caminar en su carne, sin la protección y la divinidad de Dios, ¡ay! Dios tiene escuadrones, Dios tiene ejércitos. Si no lo sabíamos, en esta tarde lo estamos sabiendo. Dios quiso que supiéramos esta verdad en esta tarde, para que no temamos, para que no tengamos miedo, que le busquemos a Él, que nos refugiemos en Él. Josué no sabía que el pueblo había pecado. Muchas veces los padres de familia no sabemos que los hijos han pecado, ¿sí? Pero Dios sí lo sabe. Entonces las cosas se retienen. En las iglesias los líderes no saben que el pueblo ha pecado. Pero si está la comunión con Dios,
El líder va a saber, porque el líder tiene que estar lleno del Espíritu Santo, sea pastor, sea líder, sea evangelista, sea profeta, sea apóstol, siendo ministro de la palabra, tiene que haber una comunión con Dios, para cuando haya pecado, venga y le diga: he dado la espalda, no estoy con ustedes, porque no han obedecido, han pecado. Santifica al pueblo. Dios quiere que nos santifiquemos, que nos arrepintamos de todo pecado, y Él estará en medio de nosotros. Él entrará y peleará la batalla por el que en Él crea. De otra manera, vamos a perder, vamos a enfermar. Usted sabe cómo se está peleando en estos tiempos. Y Dios no nos va a defender porque hemos dado la espalda. Hemos dado la espalda a Dios y Él nos ha dado la espalda. Al no obedecerle, damos la espalda a Dios, porque preferimos hacer la obra del enemigo, la obra de la carne. Dios está diciendo: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué dice Él? Yo os digo que améis a los que os aborrecen. Dios nos manda amarnos, que si nos quitan la capa, nosotros tenemos que entrar en esa obediencia de Dios, santificándonos. Así como Josué estaba en esa comunión con Dios y le dijo qué era lo que estaba pasando, allí desde su casa, entremos en esa comunión con Dios para dirigir a nuestros hijos, y no solamente a nuestros hijos, la descendencia que viene, porque tenemos demanda de parte de Dios. No se crea que nomás es traer los hijos al mundo, los crecí y yo ya me libré. Hay una demanda. ¿Cómo los formamos? ¿Cómo los crecimos? ¿Por qué hay tanto desenfreno? Porque Dios no está en medio de nosotros. Y si no hay honestidad y si no hay ganas de predicar un verdadero evangelio, si no nomás nos metemos y escogiendo nada más donde vamos a quedar bien, lo bonito de Dios, no. Entonces, allí no vamos a crecer y no vamos a conocer de Dios. Pero Dios es el mismo Dios. Así como defendió a su pueblo Israel, nos puede defender a nosotros en este tiempo. Tenga confianza en Dios, que su corazón confíe en Dios. Es un proceso en que empezamos a caminar y a buscar de Dios. Pero si no lo intentamos, no vamos a avanzar. Tenemos que intentar a caminar y a buscar de Dios en todo tiempo. Como dijo Pablo, que andemos en el Espíritu y no en la carne. Vamos a entrar en ese proceso de santificación, en ese proceso de obediencia. Obedeciendo lo que Dios ha dejado en la palabra, obedeciendo lo que Dios tiene para salvar nuestra vida, para salvar nuestras almas. Dios está con nosotros, Dios quiere que hagamos su voluntad. Dios quiere defendernos de todo lo que viene, así como defendió a su pueblo, también a nosotros nos quiere defender. Pero Él manda y demanda santificación para todos. Y si no queremos santificarnos es porque no tenemos confianza. Y si no tenemos confianza es porque no hemos vencido en el orgullo que yo puedo y que yo quiero hacer. Es porque nos falta morir en el orgullo, morir en las decisiones humanas. Hay que morir para vivir. Hay que morir a todo lo que es carne, a todo lo que es la obra de carne. Hay que morir a las cosas que a Dios no le agradan. Si Dios no necesita, Él no necesita tanto de humanos para deshacer a un pueblo. Con el soplo de su boca, Él deshace al pueblo enemigo. Búsquelo ahí en Job 4. Ahí lo va a encontrar en el capítulo 4. Con el soplo de su boca.
que tienen bombas, que tienen ejércitos, que tienen, no importa los que sean, Dios los deshace con el soplo de su boca. Pero Dios quiere un pueblo que le sirva. Dios quiere un pueblo fiel. Dios quiere un pueblo santificado. Dios quiere un pueblo que le busque de corazón. Un pueblo que le sirva en espíritu y en verdad. Un pueblo con un corazón contrito y humillado. Él puede deshacer el pueblo enemigo. No tenga miedo, pero entre bajo el abrigo del Altísimo. Entre bajo la confianza del Todopoderoso. No tema, no tenga miedo. Camine hacia la verdad. ¿Dónde está la verdad? En Dios. ¿Dónde está la verdad? En los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere Dios en su palabra? ¿Qué quiere de mí Dios? Que nos santifiquemos, que le obedezcamos, que le busquemos de día y de noche. De día y de noche. Cuando Él sacó a su pueblo de Egipto, ¿cómo lo cubría de día? Con una nube de gloria, y de noche con una columna de fuego. Dios estaba allí. Ahí estaba Dios. Pero usted no vaya en fuerzas humanas. Usted vaya con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regalo y la promesa que Dios hizo para tener la comunión con Él, para que nosotros le busquemos a Él. Y el Espíritu Santo viene con su poder. El Espíritu Santo es el que nos abre los ojos para ver el reino de los cielos. Yo le pido que nos unamos en esa oración y en esa petición, para que Dios, así como abrió los ojos del criado de Eliseo, abra también nuestros ojos y entremos en esa confianza que está el ejército celestial. Porque de otra manera vamos con las fuerzas humanas. Así como lo dijo al profeta Zacarías, como lo dijo en Zacarías, así va a ir y no de nada va a servir. Se lo leo. Permítame. Entonces respondió y me habló diciendo: esta palabra Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con su Santo Espíritu. No es con fuerza, no es con ejércitos. No siga la corriente al mundo, no siga la corriente a la fuerza del hombre. Entre en el poder y en la comunión del Espíritu Santo para que Dios nos guarde y que Dios mande sus escuadrones y que Dios mande sus ejércitos y que Dios haga llover granizo del cielo sobre el pueblo enemigo y que Dios haga llover fuego del cielo sobre el pueblo enemigo. Él no necesita fuerza de humano. Él quiere que confiemos en Él. Yo le invito a que estemos juntos, unidos, clamando para que sean abiertos nuestros ojos, para que nuestra confianza sea puesta en el Todopoderoso, en el Santo de Israel. Únase desde donde usted está para orar, para pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos para que veamos ese ejército celestial, para que veamos la gente de a caballo y los carros de fuego. Esto me recuerda en una ocasión que llamaron para pedir oración por una jovencita que se había ido de la casa, y ya mi Dios me trajo esta palabra cuando estaba orando por ellos. Y yo empecé a clamarle a Dios así, de esa manera: Señor, y envía tu gente de a caballo y tus carros de fuego y hazla que ella regrese a su casa. Empecé a orar y empecé a pedirle a Dios. La joven regresó. ¿Cuánto tiempo tardó, Leo? ¿Alrededor de un mes para regresar? Más o menos. Un aproximado alrededor de un mes. Ella regresó. ¿Y sabe qué?
que sí llegó en un carro. Ella llegó en un carro, pues, de motor, ¿verdad? En estos tiempos, pero Dios lo usó y ella llegó. Ella restableció su vida. Pero yo le clamé al ejército de Dios que se la llevara a sus papás, que se la regresara a sus papás. Había otro jovencito también que muy seguido se le salía la mamá. Y esta misma oración me daba Dios. Como que esta oración Dios la usa para los jóvenes, ¿verdad? Y me llamaba y me decía, hermana, ayúdeme a orar porque mi hijo se me salió y no sé dónde está. Y yo empezaba a orar, Señor, y que tu ejército lo persiga y que lo corretee y que lo lleve hasta la casa. Yo sí le pedí a Dios, porque yo tengo esa confianza en Dios. Y luego me llamaba a ella de repente y me decía, hermana, mi hijo ya llegó. ¿Y sabe qué me dijo? Venía soleado y asustado. Y llegó diciéndome, mamá, yo sentía que alguien me venía persiguiendo. A mí me daba risa, porque yo había clamado a Dios que le mandara los ejércitos y la gente de a caballo y que lo persiguieran y lo regresaran a su casa. Y el jovencito regresaba a su casa. Así es que, mamás, papás, tengamos la confianza en Dios, oremos, pidámosle, enseñemos a nuestros hijos que hay un Dios de poder, que hay un batallón celestial, que hay un ejército celestial, que Él quiere que estemos en esa comunión. Déjese sus fuerzas de humano que nada son. Deje esas fuerzas de lado. Eso no es lo que Dios está buscando. Lo que Dios busca es que usted confíe en Él, que yo confíe en Él. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios tiene para los que le aman, para los que le buscan. Estas son las cosas que Dios tiene y aún cosas mayores. Acuérdese lo que miró Pablo. Cuando dice que él no sabe si en cuerpo o en el espíritu, dice no lo sé. Pero él subió al tercer cielo donde está Dios. Ahí miró cosa que ojo no vio ni por mente de humano pasó. Son las cosas que Dios tiene para los que le aman, para los que le sirven. Anhelemos las cosas de arriba. Estas son las cosas que Dios tiene. Yo puedo pasarme aquí todo un día testificándole de las maravillas, de los prodigios de Dios. Hay mucho testimonio de Dios, de lo que Dios ha venido haciendo. Pero si usted cierra sus oídos, en un momento me va a decir el Espíritu Santo, sacúdete, no hables más. Mire que ya me lo ha dicho antes. Iba en una ocasión a orar por una persona y yo siempre voy en oración. Yo en el trayecto yo voy orando y yo iba orando y me dice, no llegues. Y yo estaba a unas 3 puertas de llegar y le digo, no, Señor. Y me dice, no llegues. Y yo le obedecí y me di la vuelta a 3 puertas. Oiga, Dios sabe el corazón de la gente. Dios sabe, así como les habló a los discípulos y les decía, por esa tierra no pases, por ahí no pases, también es el mismo Dios que va a tener la comunicación con usted y conmigo. Busquémosle. Y él sabía, ¿por qué no me dejó? Los días yo me di cuenta que la persona todavía no llegábamos y ya se estaba burlando. Ya se estaba burlando. Pero acuérdese que Dios no puede ser burlado. Y el que lo rechaza a usted, no rechaza a usted. Si Dios lo envió, ahora si va por su cuenta, pues una garrotiza nos van a dar. Sí, nos van a golpear y todo lo que quiera. Pero si usted va en obediencia a un lugar que Dios lo manda, Dios va a ir delante de usted. Y no, si lo rechaza, no se preocupe, porque no lo rechazan a usted, rechazan a Dios. Entonces lo que dice Dios en su palabra. Y confiando en el Todopoderoso, en el Santo de Israel, pongámonos en esa disposición, pidiéndole a Dios que nos abra nuestros ojos, que aumente la fe. Yo le invito que allí donde está se una. También le quería testificar que la semana pasada llamaron de Canadá. Llamó esta mujer, no hablaba nada español, pero Dios conoce todo y para Dios no hay imposibles. Y esta mujer, Dios me mostró cómo la sanaba de su espalda. Me dio la visión, cómo la sanaba, cómo le enderezaba su espalda. Yo no sabía que le iban a hacer un estudio porque algo estaba mal en su espalda. Y Dios obró en ella. Dios
le acomodó su espalda. Dijo que se sentía muy bien. Estaba maravillada. Tuve que buscar intérprete porque todavía nos falta subir a esa fe en la que el Espíritu Santo, aunque ya se ha movido antes, como se lo he dicho, yo he dado la palabra y las personas lo entienden, así como pasó en Hechos, que cada quien entendía en su propio idioma, aunque ya han pasado cosas así. Pero en esta ocasión sí busqué intérprete y Dios hizo la obra en esa mujer. Estamos trabajando, seguimos adelante, que nuestra fe no desmaye, que nuestras fuerzas se apeguen al poder de Dios, que nuestras fuerzas las usemos para confiar en Dios y no para confiar en nuestras propias fuerzas. Únase conmigo en oración, yo le pido desde donde está, cualquiera que sea su necesidad, póngala delante de Dios, porque Él la conoce y Él hará. Padre Santo, Dios Altísimo, sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres Jehová Dios de los ejércitos y que tú no pierdes ninguna batalla, Padre Santo. Padre Santo, somos nosotros los que perdemos cuando nos alejamos de ti, Padre Santo. Es cuando nos viene, Padre Santo, el agobio, es cuando nos viene, Padre Poderoso, nos vienen las aflicciones, nos vienen las enfermedades. Yo te pido, Padre Santo, en esta tarde que tengas misericordia de cada uno de nosotros, de los que están escuchando tu palabra y que los que la van a escuchar después, Padre Santo, de todo el que ha creído en tu evangelio, en tu palabra. Yo te pido, Padre Santo, que busques, Padre Santo, que cubras su necesidad, Padre Santo, y que ellos te busquen como un pueblo del Dios vivo, Padre Todopoderoso, que ellos busquen de tu presencia, Padre Santo. Yo te ruego que abiertos sean los ojos, Padre, y que abras también mis ojos para ver, Padre Santo, tu reino celestial, tu ejército celestial, Padre Santo. Yo te pido porque yo creo que tú eres el Dios viviente, el Dios de todos los tiempos. Yo creo, Padre Santo, que tú eres el Dios de la eternidad. Que abras, Padre Santo, nuestros ojos para ver, Padre Santo. Que nuestra confianza quede sujeta a tu poder, Padre, y la confianza de todo el que está mirando, Padre, y escuchando tu palabra, quede sujeta a tu poder, a tu voluntad, a tu palabra, Padre poderoso. Eres tú, Santo, glorioso, bendito Dios de Israel. Padre Santo, nos apegamos a ti, Padre Santo, confiamos en ti, Padre. Padre Santo, danos la humildad, Padre, que nuestro corazón sea humilde para reconocer, Padre Santo, y deshacernos de toda obra de carne, de todo lo que no hace que caminemos conforme a tu voluntad, Padre. Padre Santo, envío palabra poderosa porque tú eres el que la apresura y la pone en obra, palabra que quita todo estorbo a tu pueblo, que quita brojo, que quita espino, Padre Santo, para que te obedezcan. Poderoso eres tú, Santo Dios de Israel, poderoso, bendito Dios de Israel. Es tu poder, Padre Santo, es tu poder hoy y siempre, por todas las edades, por todas las generaciones, Dios de Israel. Eres tú, bendito Dios de Israel, poderoso gigante. Eres tú, Padre Santo, es tu poder, Padre Santo, el que está mirando la tierra, Padre Santo, el que busca corazones íntegros, Padre. Te ruego, Padre Santo, que derrames de tu espíritu de poder sobre la iglesia en toda la tierra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me les bendiga. Gracias a todos los que han venido apoyando. Gracias a todos los que están recién mirando la palabra. Yo les doy las gracias a todos. Sé que están en diferentes países escuchando la palabra. Gracias a ello, que Dios me los bendiga. Y cualquier petición y en lo que le podemos ayudar, aquí estamos. Envíe su mensaje. Que Dios lo guarde y que Dios lo cuide a través de su Santo Espíritu. Amén.